29 de junio de 1929, Palacio Apostólico. Pío XI firmaba. Sus manos temblorosas sostenían la pluma que cambiaría para siempre la naturaleza del poder occidental. A su lado, Mussolini esperaba con impaciencia, ajustando su uniforme militar una y otra vez. Fuera, en la plaza de San Pedro, miles de peregrinos ignoraban que presenciaban el final del robo más audaz de la historia. El aire olía a incienso y ambición. Las campanas de la basílica repicaban mientras se sellaba el destino de Europa. El Papa sonreía. No era la sonrisa beatífica de un santo. Era la sonrisa calculada de quien había esperado 1500 años para completar la obra maestra. Dicen que el cuerpo no miente, y el del Papa contaba una historia de paciencia infinita. Su piel pergaminada guardaba los secretos de siglos. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien había convertido la derrota más humillante en la victoria más astuta. Porque en ese instante, con solo 44 hectáreas y 750 millones de liras, el Vaticano había conseguido lo imposible: transformar el saqueo más grande de Occidente en patrimonio espiritual venerado por la humanidad. Pero para entender cómo un grupo de obispos convirtió la ciudad más poderosa del mundo en su propiedad personal, crearon documentos falsos para justificar su poder y construyeron un imperio invisible que sobrevivió 1000 años. Hay que volver al momento exacto donde todo comenzó. 4 de septiembre de 476, después de Cristo, Monte Aventino, Roma. El último emperador de Occidente acababa de ser depuesto por un bárbaro germánico. Rómulo Augustulo ya no era emperador. Ya no era símbolo de nada. Solo era un niño asustado en un palacio que se desmoronaba como el imperio que representaba. Las águilas doradas habían volado hacia el norte con las legiones que se marchaban. Los senadores empacaban sus tesoros y huían hacia Constantinopla o Rávena. Los funcionarios imperiales desaparecían como humo en el viento de septiembre. Roma agonizaba. El mundo conocido se acababa. Pero en las basílicas cristianas que salpicaban la ciudad como tumores de mármol, algo completamente diferente sucedía. Mientras el imperio se desplomaba piedra por piedra, los obispos permanecían firmes en sus púlpitos, no por lealtad romántica al águila romana, sino porque habían visto una oportunidad que ningún emperador, ni bárbaro, ni filósofo había imaginado jamás. León I había establecido el precedente décadas antes, en aquel año terrible de 452, cuando Atila el Huno amenazaba con reducir Roma a cenizas. El emperador Valentiniano III tembló como una hoja detrás de los muros de Rávena, enviando cartas desesperadas a todos los dioses conocidos, pero León caminó solo, vestido de blanco inmaculado, hacia el campamento bárbaro donde miles de guerreros esperaban la orden de saquear la ciudad eterna. No llevaba ejércitos, no tenía soldados, no portaba oro ni ofrecía tributos. Llevaba algo infinitamente más poderoso: la autoridad moral para negociar en nombre de Roma, cuando Roma ya no tenía voz propia. Atila, el azote de Dios, se retiró sin explicaciones. Roma se salvó milagrosamente, y León regresó transformado para siempre. Ya no era un simple obispo perdido entre las ruinas del paganismo. Era el Salvador de la ciudad eterna, el hombre que había logrado lo que las legiones no pudieron: detener a los bárbaros con palabras. El pueblo lo aclamó como a un nuevo César. Los nobles supervivientes le ofrecieron tierras como si fuera un general victorioso.
Los comerciantes que aún conservaban algo donaron fortunas como si compraran acciones en el futuro. Y León, con la inteligencia política más brillante de su siglo, entendió la lección más importante de la historia del poder. Cuando el Estado falla, quien lo reemplace no conquista su autoridad, la hereda. Su cuerpo no le pertenecía ya solo a la Iglesia, le pertenecía a Roma. Y Roma, huérfana de emperador, necesitaba desesperadamente un padre que la protegiera de los lobos que merodeaban por Europa. Los siguientes 3 siglos fueron una masterclass de apropiación gradual que ninguna escuela de negocios moderna podría enseñar. Sin conquistar una sola ciudad, sin librar una sola batalla, sin derramar una gota de sangre en combate, los papas se convirtieron en los mayores terratenientes de Italia y los banqueros más ricos de Europa. La fórmula era tan simple que resultaba genial. Cada invasión bárbara, cada crisis política, cada hambruna que devastaba los campos, cada peste que vaciaba las ciudades, representaba una oportunidad de oro para expandir el patrimonio papal. Cuando los longobardos amenazaban desde el norte con sus hachas de guerra, los nobles romanos corrían a los palacios episcopales, donando tierras, para financiar la defensa de la cristiandad. Cuando la peste bubónica devastaba familias enteras, los agonizantes legaban propiedades completas para comprar la salvación de sus almas en el purgatorio. Cuando los recaudadores bizantinos llegaban desde Constantinopla exigiendo impuestos asfixiantes, los ciudadanos preferían 1000 veces pagar tributo al papa benevolente que al emperador lejano. Gregorio Magno perfeccionó este sistema entre 590 y 604, con la precisión de un ingeniero romano construyendo acueductos. Transformó la administración papal de una colección caótica de diáconos en una maquinaria de Estado que funcionaba mejor que el propio imperio. Creó el patrimonio de San Pedro, organizó la recaudación sistemática de diezmos, estableció tribunales eclesiásticos que competían con los civiles. Su genialidad suprema fue presentar todo como caridad cristiana pura. No robaba tierras a los terratenientes, las recibía como donaciones piadosas por amor a Dios. No cobraba impuestos a los campesinos, aceptaba contribuciones voluntarias para obras de misericordia. No administraba justicia civil, ofrecía mediación espiritual para resolver conflictos entre hermanos cristianos. Pero el golpe maestro que definiría los siguientes 1000 años llegaría en el siglo VIII, y sería tan descarado, tan audazmente falso, que cualquier abogado moderno armado con Google lo desmantelaría en 15 minutos. La donación de Constantino apareció como caída del cielo en los archivos papales durante el pontificado de Esteban II. Según este documento milagroso, el mismísimo emperador Constantino había regalado Roma, Italia y todo el imperio de Occidente al Papa Silvestre I en el año 315, por haberlo curado milagrosamente de la lepra que devoraba su cuerpo imperial. El texto era jurídicamente preciso, las firmas parecían auténticas, los sellos de cera llevaban las águilas imperiales correctas. Los pergaminos tenían la antigüedad adecuada. Hasta el latín sonaba apropiadamente arcaico. Era una mentira tan perfecta que tardaron exactamente 1140 años en demostrar científicamente que era una falsificación completa. Porque en una época donde el 95% de la población europea era analfabeta, donde los archivos imperiales originales estaban dispersos, destruidos o perdidos en las invasiones bárbaras, donde los únicos que sabían leer latín clásico eran los propios clérigos que custodiaban bibliotecas. ¿Quién en el mundo podía contradecir un documento papal que citaba fechas,
lugares y testigos específicos. Su cuerpo documental no le pertenecía a la verdad histórica. Le pertenecía completamente al poder político. 751 después de Cristo, Reino Franco. El Papa Esteban II emprendió un viaje que transformaría para siempre la naturaleza del poder occidental. No viajó como suplicante desesperado pidiendo limosnas. Viajó como emperador espiritual ofreciendo el negocio más rentable de la historia medieval. Las ruedas de su carroza papal cruzaron los Alpes hacia una Francia que hervía en ambiciones dinásticas. Esteban llevaba consigo el documento más valioso de Europa, la donación de Constantino. Su plan era tan brillante que haría palidecer de envidia a cualquier estratega político moderno. Pipino el Breve tenía el problema clásico de todo usurpador exitoso. Era rey de facto, pero no de derecho. Los nobles francos lo seguían por conveniencia militar y económica, no por legitimidad sagrada. Los descendientes de Clodoveo, aunque débiles, aún reclamaban el trono merovingio por derecho hereditario. Su corona estaba eternamente manchada de sangre y usurpación. Esteban le ofreció la solución perfecta, envuelta en ceremonia divina. Ungimiento sagrado con autoridad papal. Por primera vez en la historia europea, un papa declararía oficialmente que la autoridad para coronar reyes no venía de la herencia familiar ni de la conquista militar, sino directamente de Dios Todopoderoso. Y sólo su representante único en la tierra podía otorgar esa legitimidad suprema. El precio del milagro era política y militarmente sencillo: protección armada contra los longobardos que amenazaban los territorios papales en Italia. Pipino aceptó el trato sin dudarlo un segundo. Fue ungido solemnemente rey por gracia divina en la Basílica de Saint-Denis ante la nobleza francesa completa. Sus hijos Carlos y Carlomán recibieron el mismo sacramento sagrado. La dinastía carolingia nacía legitimada eternamente por Roma, bendecida con autoridad celestial. A cambio, Pipino cumplió religiosamente su parte del contrato. Marchó con sus ejércitos hacia Italia, aplastó militarmente a los longobardos en una serie de campañas devastadoras y entregó territorios soberanos completos al Papa como botín de guerra sagrada. Nacían así los estados pontificios, no como conquista papal, sino como pago legal por servicios espirituales prestados, no como robo territorial, sino como recompensa divina por obra misionera. Sin ejército papal, sin conquista directa, sin derramamiento de sangre clerical. Solo con la autoridad suprema para legitimar el poder temporal a través del poder espiritual. El precedente estaba establecido para la eternidad. Quien controla la legitimidad, controla el poder real. 25 de diciembre del año 800. Basílica de San Pedro. La misa de Navidad transcurría normalmente cuando Carlomagno se arrodilló para orar ante el altar mayor. León III se acercó sigilosamente por detrás, portando una corona dorada que brillaba a la luz de 1000 velas. Sin aviso, sin ceremonia previa, sin consulta política, le colocó la corona imperial en la cabeza del rey franco. Antes de que Carlomagno pudiera reaccionar o protestar, todo el pueblo romano presente gritó al unísono, como si hubiera sido ensayado: «Vida y victoria a Carlos Augusto, coronado por Dios, emperador grande y pacífico de los romanos». La trampa política se había cerrado perfectamente. Carlomagno después afirmaría hasta su muerte que nunca habría entrado en la basílica si hubiera conocido las verdaderas intenciones del Papa. Pero era demasiado tarde para retroceder.
El precedente más importante de la historia medieval estaba establecido ante testigos. Quien tiene autoridad divina para coronar emperadores, tiene automáticamente autoridad política sobre emperadores. Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero León III había descubierto algo infinitamente más sutil y duradero. El poder de legitimar el poder ajeno es superior al poder propio, porque hace que otros dependan eternamente de tu autorización. Durante los siguientes 1000 años exactos, esta fórmula se repetiría obsesivamente como un ritual religioso. Cada emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tendría que viajar humildemente a Roma, arrodillarse sumisamente ante el Papa y recibir la corona imperial de sus manos benditas. El mensaje simbólico era cristalino. Dios delegaba su autoridad suprema al Papa, y el Papa la delegaba condicionalmente a los emperadores terrenos. Cualquier rey que no fuera ungido ceremonialmente por Roma era automáticamente un usurpador sin legitimidad divina. Su cuerpo imperial no le pertenecía ya a la herencia familiar, le pertenecía completamente a la bendición papal renovable. Siglos XI a XIV. La Iglesia había perfeccionado el sistema de extracción de riqueza más eficiente de la historia humana anterior al capitalismo moderno. No necesitaba ejércitos costosos para cobrar tributos territoriales. Tenía algo infinitamente mejor y más barato. Tenía el monopolio absoluto de la salvación eterna del alma. Las indulgencias convirtieron el perdón divino en mercancía perfectamente cuantificable. ¿Cometiste adulterio con la esposa del vecino? Paga 50 monedas de plata. ¿Mataste enemigos en guerra justa? Paga 100 monedas de oro. ¿Quieres garantizar matemáticamente el paraíso para tus antepasados muertos que sufren en el purgatorio? Paga 1000 monedas de oro y serán liberados inmediatamente. Los predicadores especializados recorrían sistemáticamente toda Europa occidental, gritando desde púlpitos la fórmula comercial más exitosa de la historia. En cuanto suene la moneda en el cofre de la iglesia, el alma pecadora sale instantáneamente del purgatorio. Pero la verdadera genialidad del sistema era mucho más profunda que las indulgencias superficiales. La Iglesia había conseguido el control completo de todos los registros civiles europeos. Solo los clérigos podían oficializar legalmente nacimientos, matrimonios y muertes. Solo los tribunales eclesiásticos podían anular matrimonios o declarar bastardos a los hijos. Solo los notarios eclesiásticos podían legalizar testamentos o transferencias de propiedad. Quien controlaba completamente los documentos controlaba automáticamente toda la propiedad privada. Y cuando los ciudadanos morían, sus herederos desesperados descubrían invariablemente que la salvación eterna del alma del difunto tenía un precio específico en monedas contantes y sonantes. Las familias que no donaban generosamente a la Santa Madre Iglesia se enfrentaban a consecuencias devastadoras: funerales cristianos negados, matrimonios de los hijos invalidados retroactivamente, descendencia declarada bastarda, sin derechos hereditarios. El Vaticano se había convertido de facto en el Banco Central de Europa Occidental 3 siglos completos antes de que existieran bancos centrales oficiales. 904 y 964 Deutschland, Roma. Durante 60 años consecutivos, que los historiadores llaman pornocracia papal, el papado se convirtió en propiedad privada hereditaria de la poderosa casa aristocrática Teofilacto. Marosia, una mujer que no era ni virgen ni santa,
ni siquiera remotamente piadosa. Controlaba Roma con puño de hierro teñido de sangre. Su amante Sergio III fue papa durante 7 años. Su hijo bastardo Juan XI fue papa durante 4 años. Su nieto Juan XII fue papa durante 9 años de orgías continuas. El Vaticano se transformó literalmente en burdel aristocrático. Los banquetes papales incluían rutinariamente cortesanas desnudas sirviendo vino en copas de oro consagrado. Las misas solemnes se interrumpían regularmente por orgías grupales celebradas en el altar mayor. Los cardenales vendían sin pudor el título pontificio al mejor postor económico. Juan XII llegó al papado a los 18 años heredándolo como una empresa familiar. Convirtió inmediatamente el Palacio Apostólico en casino permanente, donde se jugaban fortunas, con dados hechos de huesos de santos. Violaba sistemáticamente monjas en los conventos de Roma. Celebraba brindis blasfemos en honor de Satanás durante ceremonias oficiales. Fue finalmente asesinado por el marido de una mujer casada a la que había intentado violar en los aposentos papales. Su cuerpo no mentía sobre la realidad del poder papal. Revelaba la verdad desnuda detrás de las vestimentas sagradas. Sin espiritualidad auténtica, sin moralidad cristiana, sin santidad personal. Solo ambición política pura, envuelta en túnicas doradas y coronas enjolladas. Pero incluso durante la pornocracia más corrupta, el sistema de extracción funcionaba perfectamente. Los tributos seguían llegando puntualmente desde toda Europa. Las donaciones piadosas continuaban llenando los cofres vaticanos. Los reyes seguían viajando humildemente a Roma para ser coronados por papas que eran simultáneamente proxenetas y asesinos. Porque la población europea no adoraba realmente al hombre, adoraba ciegamente al símbolo que representaba. Siglos XV a XIX. El mundo cambió radicalmente. Llegaron sucesivamente el Renacimiento que cuestionó la autoridad, la Reforma que dividió la cristiandad, la Ilustración que promovió la razón, las revoluciones democráticas que derrocaron monarquías. Uno tras otro, todos los imperios que habían parecido eternos se desplomaron espectacularmente. El Sacro Imperio Romano Germánico. El Imperio Español que dominaba medio mundo. El Imperio Napoleónico que conquistó Europa. El Imperio Austrohúngaro multisecular. Pero el Vaticano sobrevivió milagrosamente a todos sin excepción. Su genialidad suprema fue la adaptación constante, camaleónica, sin renunciar jamás, al núcleo duro del poder temporal disfrazado de autoridad espiritual. Cuando Lutero desafió públicamente las indulgencias, clavando sus tesis en Wittenberg, la Iglesia organizó inmediatamente la Contrarreforma para recuperar territorio ideológico perdido. Cuando la ciencia empírica cuestionó las Sagradas Escrituras con telescopios y microscopios, creó universidades católicas para controlar la educación superior. Cuando los nacionalismos emergentes amenazaron su autoridad supranacional, negoció pacientemente concordatos específicos con cada estado moderno. Incluso cuando perdió definitivamente los estados pontificios en 1870 ante las tropas de Garibaldi, los papas jugaron magistralmente la carta psicológica de la victimización. Pío IX se declaró teatralmente prisionero voluntario del Vaticano. El mundo católico internacional se movilizó emocionalmente. Las donaciones económicas se multiplicaron exponencialmente. La pérdida territorial concreta se transformó alquímicamente en ganancia moral abstracta, porque habían descubierto empíricamente el secreto más profundo de la psicología del poder.
La victimización artificial crea infinitamente más lealtad emocional que la dominación explícita. 11 de febrero de 1929, Palacio de Letrán. Mussolini necesitaba desesperadamente legitimidad internacional para su régimen fascista. Pío XI necesitaba urgentemente soberanía legal reconocida para el Vaticano. Se necesitaban mutuamente como oxígeno. El duce ofreció un trato absolutamente imposible de rechazar. La Ciudad del Vaticano, oficialmente el estado soberano más pequeño del mundo, con solo 44 hectáreas, pero legal y diplomáticamente equipado con todos los privilegios de soberanía estatal completa. Inmunidad diplomática absoluta, moneda propia nacionalmente reconocida, servicio postal independiente, internacionalmente válido, sistema bancario opaco, protegido por secreto de Estado. Y además, 750 millones de liras italianas en efectivo inmediato, más 1.000 millones en bonos del Estado italiano como compensación económica por los territorios perdidos. A cambio, la Santa Sede reconocía oficialmente la legitimidad del Reino de Italia unificado y renunciaba definitivamente a reclamar los antiguos estados pontificios como territorio perdido. Pío XI firmó sonriendo beatíficamente. Había convertido la derrota militar más humillante de la historia papal en la victoria política más astuta concebible. Con solo 44 hectáreas conseguía lo que ningún emperador mundial había logrado jamás: poder efectivo sin territorio vulnerable, autoridad moral sin fronteras defendibles, influencia global sin ejércitos costosos. El Banco del Vaticano nació oficialmente ese mismo año histórico. Opacidad financiera absoluta garantizada por tratado internacional. Secreto bancario inviolable protegido por inmunidad diplomática. Operaciones económicas totalmente exentas de cualquier legislación nacional. Su cuerpo financiero no le pertenecía ya a ninguna legislación terrenal. Le pertenecía exclusivamente a Dios y a sus representantes autoproclamados. Siglos XX al XXI. El resultado final de 1500 años de estrategia continua asombra por su audacia política y su éxito económico absoluto. El robo más largo y sistemático de la historia occidental se había convertido milagrosamente en patrimonio cultural venerado y protegido por toda la humanidad civilizada. Hoy, cientos de millones de turistas visitan anualmente el Vaticano admirando fervorosamente arte renacentista pagado con dinero de indulgencias medievales, contemplando extasiados edificios barrocos construidos con tributos arrancados a campesinos hambrientos, venerando religiosamente tesoros acumulados durante siglos enteros de extorsión espiritual sistematizada. La Capilla Sixtina fue pintada con oro de viudas pobres que compraban misas por sus maridos muertos. La Basílica de San Pedro fue construida con monedas de artesanos que pagaban para evitar el infierno eterno. Los museos vaticanos guardan obras de arte financiadas con el terror psicológico al purgatorio. El sistema económico continúa funcionando impecablemente como corporación multinacional perfectamente disfrazada de misión espiritual desinteresada. Patrimonios inmobiliarios incalculables distribuidos por todos los continentes. Inversiones bursátiles sofisticadas en paraísos fiscales internacionales. Propiedades comerciales estratégicamente ubicadas en las ciudades más caras del mundo. Todo absolutamente protegido por una triple coraza jurídica. Inmunidad diplomática internacional, secreto de confesión religioso y opacidad bancaria garantizada por tratados bilaterales con prácticamente todos los países desarrollados. Y cuando algún escándalo mediático amenaza temporalmente la reputación institucional,
La respuesta es invariablemente idéntica. Invocar inmediatamente la misión espiritual superior. No somos una empresa capitalista. Somos la Santa Madre Iglesia de Cristo. Como si las víctimas históricas no importaran moralmente. Como si los siglos documentados de engaño sistemático fueran irrelevantes jurídicamente. Como si el poder conquistado con falsificaciones se santificara automáticamente por el uso ceremonialmente piadoso. Esta es la historia real de la apropiación territorial, más exitosa de la historia occidental post-romana. No es la historia edificante de santos mártires que mueren por la fe. No es la crónica inspiradora de místicos que renuncian al mundo material. Es la historia política de estrategas geniales disfrazados permanentemente de hombres de Dios. Su estrategia fue absolutamente perfecta durante 1500 años consecutivos. Nunca conquistar militarmente por la fuerza lo que se puede obtener pacíficamente por donación voluntaria. Nunca reclamar abiertamente como derecho propio lo que se puede heredar ceremonialmente por legitimidad divina. Nunca robar explícitamente lo que las víctimas pueden entregar fervorosamente por fe manipulada. Durante 15 siglos ininterrumpidos, cada crisis europea fue sistemáticamente convertida en oportunidad vaticana. Cada tragedia continental en inversión espiritual rentable. Cada guerra devastadora en expansión calculada del mercado religioso. Presentaron consistentemente la acumulación de poder temporal como misión espiritual desinteresada. Vendieron psicológicamente la sumisión política como salvación eterna. Convirtieron alquímicamente la extorsión económica en caridad cristiana voluntaria. Así nacen los imperios verdaderamente duraderos. No con sangre derramada en batallas, sino con lágrimas voluntarias de devotos. No con conquista militar territorial, sino con devoción religiosa cuidadosamente manipulada. No con espadas desnudas y ejércitos, sino con cruces doradas que ocultan perfectamente espadas envenenadas. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen llevando religiosamente dinero ganado con esfuerzo a Roma. Siguen reverenciando emocionalmente el botín histórico como si fuera patrimonio sagrado. Siguen financiando voluntariamente la institución que nació del oportunismo político más brillante de la historia europea. Porque cuando el poder temporal se disfraza convincentemente de amor divino desinteresado, las víctimas no solo entregan mansamente sus bienes materiales, dan las gracias emocionalmente por el privilegio espiritual de ser sistemáticamente robadas. El Vaticano no robó Roma violentamente. Roma se entregó voluntariamente, pieza por pieza, siglo tras siglo, creyendo sinceramente que alimentaba a Dios cuando alimentaba realmente a la ambición humana, más refinada y sofisticada jamás concebida. Esta es la historia documentada de cómo un grupo de obispos escribió la falsificación más exitosa de la historia occidental. No un documento aislado, sino una realidad política completa. No una mentira sobre el pasado remoto, sino una verdad que funciona perfectamente hasta hoy. Si esta historia te ha conmocionado profundamente, comparte este conocimiento. Porque cuando la historia olvida intencionalmente los métodos reales de construcción del poder, el poder vuelve a construirse inevitablemente con exactamente los mismos métodos.